no me recordaron de grabar, equipo. No me recordaron de grabar, ¿vale? Pero bueno, justo es la primera diapositiva. Literal, era justo la presentación. Entonces, bueno, no pasa nada. Empezamos bien, ¿vale? Y ahora, ¿cuáles son de los errores más comunes que nosotros tenemos al momento de desarrollar nuestros flujos? ¿Ok? Lo principal y lo más básico son los errores de configuración. Muchas veces nos equivocamos antes de tan siquiera que empiece a correr el flujo, ¿ok? Malas conexiones, ciertos tipos de errores. Algo que me pasó mucho y fue un error que yo batallé, no se los voy a mentir, días, fue con un nodo de Evolution API, porque sí me funcionaba el webhook, sí me funcionaba el texto, o sea, todo bien, pero no me funcionaba las imágenes, los audios ni los stickers. Y yo no entendía el por qué, el por qué, el por qué. Y era porque ni siquiera había conectado mis credenciales. O sea, funcionaba porque había conectado el servidor, pero no las credenciales. Entonces, bueno, ese error no les va a pasar a ustedes porque para eso está ahí el módulo, justamente para que eso tan mínimo, pero es una conexión o una configuración bien hecha, ¿vale? Entonces, realmente ese tipo de errores son los más comunes, APIs incorrectas, se caducan los tokens también, incluso también hay APIs que caducan, la mayoría no, o sea, ya actualmente ya no, pero sí muchas veces se caduca. Y sobre todo algo que tienen que tener muy presente y muy en claro es la parte de cuando ustedes generan, y esto pasa mucho en Google y realmente en prácticamente creo que todos, les dan una API secreta. Bueno, ajá, una API secreta. Y esa API tienen que guardarla porque si no, no les va, tiempo después, si regresan a ver dónde está la API, no les va a dar, pues no se las va a dar. O sea, son como que de una vez y se guardan y ya no vuelven a poderlas revisar. Y cuando quieren conectar cosas nuevas, ya no pueden crear otra. Entonces, tienen que borrar una para crear la otra, pero si borran la que tenían anteriormente, desconectan todos sus flujos. Entonces, es muy importante que guarden sus llaves secretas, que básicamente se las dan los propios servicios. Siempre guárdenlas, tómenles capturas de pantalla, porque sí la van a ocupar después, ¿vale? Entonces, tengan eso en mente y se van a evitar muchos dolores de cabeza en el futuro. Después, también tenemos, y sobre todo para esto, para N8N, la parte del servidor, ¿ok? Y en este caso las URLs, pues en este caso es nuestro link. También es importante que usemos los links correctos porque justamente son URLs, o sea, son links básicamente, ¿vale? Pero al momento de la diagonal, es también importante tener claro qué diagonales estamos usando para saber si es de algún flujo en específico, si es de algún HTTP request específico, ¿saben? Cosas de ese estilo. Entonces, y digo, ahorita les voy a mostrar justamente como todos estos ejemplos de los que estamos hablando, pero para que vean cómo es la cotidianidad de trabajar con nuestro servidor, ¿vale? Entonces, y bueno, nuestro servidor porque es lo que ocupamos en todas las conexiones, necesitamos justamente el server y mandarlo de un lado a otro. Entonces, muchas veces falla también por eso, ¿vale? Después, ya entrando como que errores comunes dentro de la creación de los flujos, o sea, de errores de lógica en el flujo, son conexiones mal hechas entre los nodos, ¿ok? O queremos cambiar de lugar ciertos nodos, pero no cambiamos la variable. Entonces, eso también son de algunos de los errores más comunes al momento de escalar. Entonces, si algo funciona, o sea, y ahorita se los voy a mostrar vamos, con los casos prácticos, ahorita lo vamos a revisar a detalle, pero la lógica también tiene muchísimo que ver al momento de desarrollar los flujos, muchísimo. Sobre todo porque si quieren escalar bien, van a tener que cambiar las lógicas prácticamente cada que quieran actualizar. Y esto lo estaba revisando yo ayer justamente con el equipo, de cómo agregar ciertos bloques en diferentes lugares para delimitar las interacciones, ¿saben? Cosas que vamos a revisar justamente en la próxima sesión para escalar los agentes y añadirle ciertas funciones específicas, cosas muy puntuales
qué queremos sobre un flujo que ya está trabajando, ¿vale? De hecho, lo hacemos sobre producción. Es un poco peligroso porque se puede caer y se puede desconectar. Ya me ha pasado también, ya me ha pasado. Entonces, hay que ser cuidadosos en cómo metemos nuestras actualizaciones para que no lleven errores, ¿vale? Digo, ahorita también lo vamos a ver. Y condiciones, o sea, otro de los puntos son las condiciones o los validadores mal configurados. El validador, el nodo if, el que hemos visto bastante ese nodo, muchas veces o sea, es muy bueno porque nos ayuda pues justamente a validar cierto tipo de cosas que nosotros buscamos. Por ejemplo, algo que estamos desarrollando es la capacidad de que la gente pueda detenerse cuando ya identificó que la persona no es viable. O sea, el prospecto no es viable, no vale la pena seguir hablando con ese prospecto, entonces no vamos a gastarnos nuestros tokens, ni nuestras interacciones, ni nada con ese prospecto. Entonces, simplemente no va a hacer nada cuando ya se dio cuenta o cuando ese nodo validador ya se dio cuenta de que no es viable. Pero necesitamos tener una buena lógica para configurar cómo es que nosotros catalogamos a alguien viable o no dentro de ese flujo, ¿vale? Entonces, también ahorita lo vamos a revisar, cuáles son las condiciones del validador mal configuradas y cómo también podemos ayudarnos ahí con un pequeño hack dentro de ese flujo. ¿Ok? Y luego la parte de ciclos infinitos. O sea, mandamos muchas veces o estiramos muchas veces un proceso que puede ser a lo mejor muy simple, ¿vale? O le damos muchas como que vueltas a la información que recibimos. Ahorita lo revisamos más a fondo, pero son básicamente los errores más comunes al momento de desarrollar cualquier flujo, o sea, los que he visto que cometen muchos en sus primeros flujos y, no, y también eran errores que cometí yo y me costaron bastante arreglarlos porque si quería mover la lógica de un lado a otro, no podía porque tenía que rehacer el flujo. Entonces era un dolor de cabeza. Pero justamente vamos a ver cómo solucionarlo más adelante. ¿Ok? Después, también gran parte de errores, a lo mejor ya no de nosotros, sino de los propios usuarios que terminan usando nuestro agente son que dejan campos vacíos y nuestros flujos no están aptos para recibir cosas vacías o campos vacíos, ¿vale? Entonces, y tengo un flujo justo para eso, para mostrárselos cómo es que hay flujos que este caso no está preparado para recibir cosas o campos vacíos. Entonces directamente marca error, 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 error. Y cuando ustedes vean eso, se van a estar preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay error? ¿Por qué hay error? Bueno, porque no le dimos la capacidad a nuestro agente de que el campo estuviera vacío y no pasara nada. Entonces, ahorita les voy a mostrar uno que sí lo tiene y otro que no lo tiene. ¿De acuerdo? Después, la parte de los datos incorrectos, eso también, o sea, nosotros cuando trabajamos vamos, con esta parte de créditos, evidentemente hay cuestiones que son numéricas y hay campos que son, pues, evidentemente de texto. Ya ahorita, ya hoy en día me he dado cuenta que ya no es tan necesario, o sea, ya ha avanzado bastante los modelos para entender y tener el razonamiento de qué es número, qué es texto y los convierten ellos mismos, pero sí antes em, era bueno, sobre todo en otro tipo de herramientas. De hecho, también por eso era como algo que se tenía porque en otras herramientas sí es muy puntual el tener que trabajar con si es texto o es un número. Entonces, eso es un detalle que la verdad ahora ya no es tan así, pero en las tablas de datos, y también ahorita les voy a mostrar, en las tablas de datos necesitamos nosotros asignarle valores a, a qué información van a estar manejando, si van a ser información numérica o información de texto. ¿Vale? Más que nada para almacenar la información. Ya como tal les digo, los agentes saben interpretarlo muy bien, entonces ya no es tan complejo ese paso, ¿ok? Y después la parte de los datos que no los tenemos moldeados a como nosotros o a como nuestro agente.
los interprete mejor. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que directamente pasamos la información del webhook o de la información que recibe, la pasamos directamente a la gente. O sea, no hay como que un cierto moldeado de información em, de todos los mensajes que recibimos, ¿saben? Como lo que ya venimos haciendo, no hay como que ese proceso de orden en la información, de estructura, y es lo que también termina rompiendo muchas veces los flujos, porque llega información, pues, no sé, diferente, se puede romper con imágenes, con textos, con cosas de ese estilo, porque no lleva ese orden de estructura de la información, ¿vale? La parte de las fechas, o sea, los correos, si alguien da un teléfono, por ejemplo, estaría muy roto. Prácticamente no funcionaría la conexión de Google Sheet con este agente porque si nosotros no normalizamos o no formateamos lo que hemos visto del campo de Edit Fields, que moldea la información del número de teléfono y lo pasa directamente al Google Sheet, nos daría un error. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí en WhatsApp, bueno, sí, prácticamente viene con el más 52. Bueno, en este caso el número del país, más código del país, ya los dígitos de WhatsApp. Si eso directamente lo pasáramos a Google Sheet, todo nos daría error. Y, y aquí, a ver si alguien sabe por qué nos daría error eso de Google Sheet. Si no, no se apuren. Perdona, Fernando. Práctic- Sí, vuelve a repetir la pregunta, es que no te entendí, perdón. si, bueno, recuerden cómo nosotros recopilamos el número de teléfono en WhatsApp, más bueno, más símbolo de más, código del país, Ujú. los 10 dígitos del número de teléfono, @whatsapp.net. O sea, si eso no lo convirtiéramos o no lo normalizáramos, nos daría un error en Google Sheet. ¿Ustedes por qué creen que nos daría un error en Google Sheet? No, bueno, claro, porque debe ser que tú de hecho nos mostraste un ejemplo, ¿no? En donde se convertía este número como a un código y Ujú. te después leerlo y traducirlo, digamos, ¿no? En la siguiente parte del flujo. En Google Sheets, pues porque tal vez no puedes leer por los caracteres, ¿no? Porque tienes caracteres más mezclados con número y, o sea, no te sirve, porque eso no te sirve con Sí, una... exactamente, exactamente, justo por el más. Y ya lo he puesto, antes no lo hacía normalizado. Yo le decía directamente a la gente, oye, tú súbelo directamente del número de WhatsApp. Y me lo ponían más y todo me daba error, 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 justamente por esa combinación de caracteres. No tanto en el agente, sino ya en el Google Sheet, porque todo me daba el más. Entonces, cuando tú pones un más o un igual vamos, o sea, cosas de ese estilo de caracteres, en Google Sheet, pues te lo interpreta como una fórmula. Entonces, todo me estaba dando error, ¿vale? Cosas de ese estilo. Em, y justamente, continuando tenemos pues la parte de un poco lo mismo que les comentaba a esto, bueno, me adelanté a ese punto de conectar las APIs externas, o sea, de Google Sheet, WhatsApp, cosas de ese estilo, son las que también no nos dan error en la ejecución, pero ya en el manejo de la información es donde nos va a estar dando esos errores que, pues, vamos, o sea, no nos terminan sirviendo, ¿vale? Y un error también, no es muy común, pero bueno, dentro de dentro de los más comunes es el menos común, pero son las limitaciones de uso. Y ahorita también les voy a mostrar uno que justamente lo tuvimos. Creo que ya no está, creo que ya no se puede ver. Voy a revisar si se puede ver. Pero algo que tenemos y creo que podría ser como bueno, depende del caso de uso, pero un buen indicio es que ChatGPT te limita a ciertos tokens. También hay límites de cuántos tokens puedes utilizar por minuto directamente con ChatGPT, bueno, con OpenAI, ¿vale? Entonces, ciertos modelos de lenguaje te permiten X cantidad de tokens por minuto, por ejemplo, 200,000 tokens por minuto, 50,000 tokens por minuto, cosas de ese estilo. Te los limita propio ChatGPT porque, pues, no sé, o sea, ellos tienen sus razones para limitar los usos. Y eso se va desbloqueando cuando vas gastando más dentro de la plataforma. ¿Ok? Los primeros $50 bueno, nosotros entramos de los 0 a los $50, entramos con esta limitación básica, o sea, el nivel uno donde justamente, ahorita también les muestro esa tablita de los límites del OpenAI. Y después de que te gastas $50 en cierto periodo de tiempo, me parece que son 3 meses, o
sí, me parece que son 3 meses, ya te suben al nivel 2 y ya te aumentan los límites de uso dentro de esa plataforma, ¿vale? Entonces, digo, para que lo tengan en cuenta, lo tengan en presente, sobre todo porque eso es algo que hemos estado batallando nosotros. Como en ese servidor están muchos agentes y muchos utilizan modelos diferentes, llega un tope de límite de uso. Entonces, no podemos hacer mucho ahí, o sea, tenemos que bajar nosotros o también agregarle límites de consumo de tokens a los agentes. Entonces, son de esas cosas que fallan y uno no entiende el por qué. Cuando recién me empezó a pasar, porque nunca me había pasado, nunca me había excedido de los límites, y de hecho esos límites están puestos, pues, pensado en el promedio. O sea, si ustedes tienen un agente normal, funcional, para una campaña, casi nunca les va a pasar ese límite. Pero en este caso, como tenemos 4 o 5 campañas activas al mismo tiempo y están atendiendo a todos a la vez, pues sí, o sea, sí es bastante, em, sí es bastante, o sea, usa bastantes tokens. Entonces, ahí son de esos detalles que los agregué justamente por eso, porque dentro de los más comunes es como que el menos común, pero también el más fácil o el que menos problemas trae. Bueno, la verdad sí trae problemas porque cuando se consume los tokens ya no responde, ya no hace nada, o sea, se queda paralizado, ya no hace prácticamente nada. Pero para solucionarlo, pues es muy fácil porque solamente lo limitamos o le quitamos ciertas cosas y tal. Pero si no nos damos cuenta, pues vamos a pensar que es un error mayor, ¿vale? Entonces, un punto clave para tener en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a arreglar, cómo vamos a solucionar estos problemas? ¿Vale? La idea no es regresar a versiones anteriores, esto no se trata de que cuando nosotros hagamos un flujo y ya esté bien, ya no le movamos nada, o sea, no se trata de eso. O sea, aquí no funciona, bueno, a veces sí funciona lo de si funciona, no le muevas, no lo toques. Eh, Aquí en este caso, si queremos escalar y si queremos que la gente llegue a más y todavía hacer más eficiente todas las construcciones que hemos hecho, es necesario pasar por ese proceso de mover cosas. Aunque ya está bien, aunque funciona muy bien, pero si queremos optimizar, agregar flujos, escalar, lo que vamos a hacer la próxima sesión, pues tenemos que aprender a mover flujos, nodos, cosas, moverlas sin miedo. ¿Ok? O sea, sin miedo porque sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que estamos moviendo y pues también podemos regresar a una versión anterior en caso de que lleguemos a arruinarlo un poco. Pero tenemos que utilizar estas herramientas para mover sin miedo nuestros flujos. ¿Vale? Lo primero son las ejecuciones, o sea, analizar las ejecuciones. Bueno, los logs son pues prácticamente nuestro dashboard que tenemos ahí. Ahorita pues, es el que vamos a estar viendo ahorita. ¿Vale? Y las ejecuciones, o sea, revisar mucho las ejecuciones que fallan, o sea, o las ejecuciones que están bien, porque están bien también hay que revisar eso. No solo revisar las ejecuciones que estén malas, sino las ejecuciones que también estén buenas, porque eso nos va a dar pues claridad y un patrón de cómo se está moviendo la información. ¿Vale? Entonces, viendo el paso a paso justamente de cómo es que falló nuestra ejecución, vamos a poder identificar la razón y eliminarlo, ¿vale? Después, la parte del modo de prueba, que era pues, lo que revisamos mucho en las sesiones, se dieron cuenta, prácticamente trabajamos muchísimo en modo de prueba, de copiar la información al editor y trabajar en ese entorno de prueba, ¿vale? Ese entorno de prueba, les digo, es un poco, hay que tener cuidado en cómo movemos las cosas y las trabajamos porque es el flujo en producción. Entonces, si movemos algo y la gente lo está utilizando, bueno, los prospectos lo están utilizando, sí, 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 se les va a reiniciar. Bueno, sí, sí se les reinicia. O sea, no es que se reinicie la interacción, pero el agente. Entonces, con las actualizaciones puede cambiar las respuestas y cosas de ese estilo. Entonces, hay que tener cuidado al momento de trabajar con ese campo de prueba. ¿Ok? Después, la parte de los nodos, o sea, de los outputs. Yo les digo, a pesar de que el error me lo dé al final, reviso desde el inicio. O sea, paso a paso dónde es que se equivocó el nodo, porque a lo mejor el nodo no se equivocó, sí, sí está verde, o sea, sí me dio el output, pero ese output no era el que esperaba el otro nodo. Entonces ya se equivocó, pero no es su culpa del nodo que se equivocó, sino del anterior porque no lo dio bien, ¿vale? Entonces, cosas de ese estilo son las que también
hay que tener en cuenta, o sea, validando nodo por nodo. ¿Ok? Después, algo que también ayuda mucho es utilizar los nodos de fallback. ¿Ok? Ahora también ahorita los vamos a ver. No son como nodos en específico, más bien son opciones que traen los propios nodos o los propios agentes. ¿Vale? Esto para que el fallback nos permite tener una salida en caso de que se equivoque. ¿Ok? O sea, no lo detiene, puede que no detenga el flujo, o sea, que siempre funcione, pero funcione con el error o traiga el error arrastrado, ¿vale? Entonces, eso va a depender bastante de su caso de uso. Ahorita también vamos a revisar cómo es que se utiliza eso o cuál es qué es lo que nos da el uso de ese nodo de fallback, ¿vale? Y vamos a ver cómo salvar es como algo de emergencia, es como una salida de emergencia de los agentes, ¿vale? Entonces, también vamos a revisarlo. Y por último, nuestra hack de ChatGPT. Bueno, o realmente cualquier modelo de cualquier IA, ya sea cloud, la que ustedes quieran, la que ustedes prefieran, ¿vale? Vamos a revisar ese hack, cómo utilizarlo y, y cómo nos puede ayudar muchísimo, cómo nos va a hacer la vida también muy, muy fácil, ¿vale? Pero antes, veamos cuáles son unas buenas prácticas, algo que tienen que ustedes hacer desde el inicio. Esto también les va a ayudar muchísimo, o sea, documentar sus flujos, ¿vale? O sea, tener versiones y nombres claros para cada uno de los nodos, ¿vale? O sea, tienen que tener bien documentado su flujo, qué hicieron, qué cambios hicieron, porque eso les va a permitir eh, saber qué les funcionó de versiones anteriores, que es el punto número dos, versionar sus flujos, ver qué les funcionó antes y si algo movieron y ya no les funciona, pues pueden regresar y retomar un poco de lo que hicieron previamente. ¿Ok? Sí es importante que ustedes tengan esas versiones, em, eh, más que nada para saber qué cambios fueron agregando. Y, por ejemplo, y esto es algo que en el ámbito para venta de servicios, o sea, ya trabajar directamente con los clientes, también es muy importante que comenten qué versión están desarrollando con el agente, o sea, qué versión están desarrollando ustedes em, para sus clientes, claro, pero les digan qué exactamente qué agregaron, o sea, qué actualizaciones vienen. Así como esas actualizaciones de, yo qué sé, de videojuegos, teléfonos, cosas de ese estilo que te dicen, la versión 3.7.11 viene con estos cambios. Ah, agregamos esto y esto. O sea, cosas de ese estilo, pongan ustedes igual una nomenclatura para sus versiones. Y sobre todo también porque si trabajan en equipo, cuando escalen y trabajan en equipo, y esto es algo que, pues, justamente estoy desarrollando yo con el equipo, de darle nombre a las versiones. O sea, porque mm, N8N directamente no tiene la capacidad de trabajar en conjunto. O sea, no puedes darle permisos a otro correo para trabajar para que ese correo se suba y pueda trabajar y pueda ver. O sea, no funciona así. Pero sí se puede colaborar con equipo. ¿Cómo? Dándole el usuario, el servidor y la contraseña. De esa forma, tú se lo compartes a tu equipo y ellos pueden trabajar directamente pues, en el servidor. O sea, pueden hacer cambios y tal. Pero esos cambios no se van a actualizar hasta que la persona que lo esté utilizando le dé save, o sea, lo guarde directamente. ¿Por qué? Porque actualiza el servidor y le da un refresh a la página web, porque a final de cuentas es una página web, nuestro servidor. Bueno, no una página, bueno, sí, sí es una página web. Un URL, pues. Entonces ya le da save y automáticamente ya se actualiza para todos los del servidor. Entonces ya cuando se meten, bueno, se actualiza para todos los del servidor cuando le den refresh. O sea, si yo estoy trabajando y mi compañero está trabajando y él hace cambios y le da refresh, y yo estoy aquí y yo estoy trabajando, pero todavía no le doy refresh, todavía no, sí, no le doy refresh al sitio web, bueno, al servidor, no me lo va a cambiar. En cambio, si yo le doy refresh, se va a romper. O sea, no lo he intentado porque no quiero averiguar qué pasa, eh, sobre todo para las cosas en producción, pero me parece que te pone la actualización tuya encima de la previa. O sea, actualiza lo más nuevo, ¿vale? Entonces, cosas de ese estilo, les digo, no lo he querido probar porque, pues, pero estaría bien como experimento, o sea, probar justamente cuáles son esos errores.
¿vale? Pero justamente, o sea, que tengan una versión tanto ustedes internamente, tanto con el cliente, con el prospecto, para que le comenten qué actualizaciones nuevas metieron. Así sea lo más mínimo, pero créanme, o sea, son cosas em, que bueno, en primera instancia te dan como que un porte más con tu cliente porque dice, ah, pues oye, estás actualizándolo constantemente, a pesar de que sean cambios muy líneas de renglón. O sea, yo se los digo, he agregado líneas de renglón al prompt, nada más que me toman 30 segundos como de, oye, recuerda que estamos en Monterrey también, en otra ciudad, recuerda esto. Ah, ok. Literalmente, o sea, ya solo con eso es una actualización nueva que se incluye para la versión. ¿Vale? Entonces, es importante eso, que tengan versiones de sus flujos, ¿ok? Y después que hagan incluso pruebas, o sea, puedan tener un flujo de pruebas, ¿vale? O sea, donde básicamente prueben cómo sería ya la producción real, pero en otro lado, antes de que lo desplieguen en el flujo ya en producción, ¿ok? Entonces, eso les va a ayudar bastante si no quieren o si trabajan con flujos donde las personas llegan de forma constante, como son estos, porque pues, o sea, sí llegan, la verdad es que constantemente, todo el día, todo el tiempo, y algo que no me termina de gustar mucho, pero por ejemplo, yo todas las actualizaciones, despliegues y todo eso los hago hasta 11 12 de la noche, porque es cuando ya las personas ya dejaron de utilizarlo. Porque si lo hago antes, no me, o sea, no, no me, no me da ni 15 minutos de respiro para ver si está bien desplegado las actualizaciones y cosas de ese estilo. Entonces, veo, o sea, bueno, o sea, también son cosas como que hay que tener presentes, ¿vale? Entonces, eso es algo que tienen que tener en consideración. Ahora, vamos a saltar directamente ya a ver todo lo que les dije que íbamos a ver. Ok, todos los errores, cómo arreglarlos, hacks, detalles y revisamos eso ya en el campo de N8N, ¿vale? Entonces, déjenme, les empiezo a compartir. ¿Cuál les voy a compartir? Bueno, les comparto toda mi pantalla, ¿vale? Y listo. Ok, ahora vamos a empezar con errores que no son errores, ¿ok? ¿Y por qué no? Porque quiero que vean todo el flujo. Y realmente todo esto. Vean, o sea, la idea es que tengan flujos así, que estén a prueba de errores. ¿Ok? Vean cómo, afortunadamente, no hay errores. Entonces, eso es un buen indicio. Pero sí hay error. ¿Por qué? Porque no me está actualizando los prospectos en la hoja de Google Sheet. Si yo no entro, si yo no me doy cuenta, el error va a seguir y seguir y seguir hasta que me lo notifique alguien que se dé cuenta, ¿vale? Pero en este caso, em, en este caso es lo que yo les decía, errores de credenciales caducadas, o sea, se caducan las credenciales también. Y de hecho eso es algo que me dice directamente el propio log, o bueno, el propio output, ¿ok? En este caso no hace falta gran cosa, o sea, directamente me está dando el error en texto, ¿ok? Porque en este caso es las autorizaciones han caducado, ¿vale? Expired. Entonces, ahí, ¿qué hay que hacer uno? Bueno, se viene uno aquí. Ay, bueno, espera. Copiamos esto al editor, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos está dando el error aquí. Vamos a seleccionar la cuenta. Aquí me dice que está bien. ¿Por qué pasa esto? Pues solamente hay que actualizar los permisos. Seleccionamos el correo, le damos continuar. Vean cómo se desconectó, o sea, se quitaron los permisos. Entonces, tengo que seleccionarlos, darle continuar y listo. Y ya está. O sea, son de esos detalles que tiene N8N. O sea, ya los van solucionando cada vez ahí. O sea, sí van avanzando rápido. Pero son de esos problemas que uno no puede hacer nada. O sea, son detalles que se desconectan las cosas. O sea, no es ni que falle Google y ni que falle. Igual me parece que también puede ser por la caída de, de Amazon, bueno, de AW Service. Adelante, Javier, adelante.
Ok, Fernando, claro, sí, te entiendo. Entonces, esto puede pasar cuando haces, por ejemplo, un versionamiento, ¿no? Lo copias y pronto tienes que volver a conectar todo, ¿no? O cuando, digamos, duplicas el nodo, estás haciendo algún cambio, se puede desconectar y tendrías que revisarlo. Sí, sí, sí. Eso puede, esto puede ser, pero también es que se desconecta cuando quiere. Bueno, no tampoco cuando quiere, pero la última vez que se desconectó me parece fue hace como 2 semanas se desconectó, o sea, se caducó. ¿Por qué? O sea, no es, te digo, no es que esté mal, no es que yo lo haya hecho, no es que yo lo haya hecho mal, ni que la cuenta lo haya hecho mal, ni Google, ni N8N. Bueno, realmente sí es N8N, pero son de esos detalles que todavía tiene por la plataforma. O sea, ya no es cuestión de nosotros, ya directamente es cuestión de acá. Y mira, o sea, para esto yo ya lo tengo más o menos medido. Sí, ya sé que se desconecta. Se me hace un poco raro, pero, y es otro hack que vamos a estar viendo para que ustedes se den cuenta, porque algo que también no me termina de gustar, bueno, véanlo de esta forma, o sea, N8N, a pesar de que es la mejor y es la más avanzada, o sea, vean que sí, la verdad es la más avanzada, pero todavía tiene bastantes fallas, bastantes áreas de oportunidad, como por ejemplo las notificaciones de los errores, lo que les comentaba de que no se puede colaborar en conjunto con otro equipo, que eso sí se puede en otros lados como Figma o Canva incluso, o sea, lugares donde puedes colaborar para trabajar. Esto no lo tiene. Hay muchas cosas que no lo tienen, que no tiene N8N. Entonces, lo bueno es que pues justamente están ustedes entrando en una plataforma pues con el crecimiento y pues vamos, van muchísimo más avanzado que la mayoría prácticamente. Entonces, se desconecta solo. Solo tienen que ustedes tener esos patrones para identificar cuándo pasa una situación. Y en este caso, ¿qué hacemos nosotros? En este caso, aquí, o sea, como es donde se va registrando y que no se registra nada desde ayer, ajá, no se registra nada aquí, lo que hacemos es que, mm, creamos un flujo, ¿ok? O sea, creamos un flujo donde cuando se registren las personas, me llegue una notificación a mí. ¿Ok? O sea, si se registra, y eso lo tengo, me parece que lo tengo aquí. ¿Ok? Lo están viendo. Y eso lo tengo de forma muy sencilla. O sea, está puesto de forma muy, muy, muy sencilla. ¿Vale? Que en este caso es... no, este no es. Es registro. Aquí está. Ajá. Mm, no, no, este no. Es... creo que es este. No, tampoco. Es que hay unos, o sea, es uno muy sencillo. No recuerdo cuál es. Pero es un nodo muy sencillo donde registro sheet. No, tampoco. Pero es uno muy sencillo donde las personas que se registran, a mí me llega un número, a mí me llega un mensaje de que, oye, tal persona se registró. Y entonces yo ya tengo una noción de que, o sea, literal me llega el WhatsApp solamente con eso. De hecho, creo que ese sí se los puedo mostrar. El WhatsApp sí. Quería mostrarles el flujo, pero, pero, aquí está. Vean, este es lo que me llega, ¿vale? Con todos los registros. Entonces, yo ya tengo una idea de cómo van, sí, cómo se va desempeñando los registros. En este caso, 11:40, 1:30, 2:03, 2:15. Entonces, yo sé que funciona bien. ¿Ok? Si llegara a ver que no, que ya pasó mucho tiempo y no me ha llegado ningún registro, pues entonces significa que sí hay un detalle que revisar ahí, ¿vale? Entonces, justamente eso, ¿vale? Ok, entonces, déjenme, pongo esto bien por aquí y... mm,
Ok, listo. Entonces, eso es como otro hack también para nosotros saber que esté funcionando bien todo este desarrollo de la automatización, ¿vale? Entonces, ya en este caso ya está puesto, ya está actualizado las credenciales, los tokens, nada más le doy save y listo. Prácticamente ya está. Y como les digo, no tenemos error de otro lado, pues, pues ya, no pasa nada. O sea, no hay más que trabajar, ¿vale? Y aquí, en este caso, en este detalle, que vean cómo justamente me está dando bastantes errores, como hay un patrón de errores, pues esto pasa por justamente lo que yo les decía, que no tiene la capacidad de trabajar con objetos vacíos, ¿ok? Con campos vacíos. No tiene la capacidad este agente. ¿Por qué? Porque todavía no se la doy. Entonces, esto pasa cuando las personas reaccionan al mensaje. Como les había comentado, esto está en Instagram y está puesto como cuando las personas le dan like a un mensaje, pues lo genera, o sea, sí activa el flujo, pero me lo da error. Y esto es lo que yo les comentaba. Vean cómo el error está acá, pero estos me los marca como verde, o sea, como que bien, como que no hay problema en estos. Pues en estos, pues justamente, ¿por qué? Porque está vacío, ¿vale? Entonces, em, si un mensaje está vacío, pues evidentemente me lo va a dar mal y estos los va a dar como ok, pero este lo va a generar mal, ¿vale? Ahí, ¿qué se tiene que hacer? Ahí se tiene que generar una salida, ¿vale? A ver, adelante, Javier. Era aquí donde nos explicabas que utilizabas, digamos, el módulo para leer la reacción o el icono, ¿cierto? Para poderle dar una etiqueta, como por ejemplo smiley o... ¿Es así lo que nos explicabas? Sí, justamente. Y bueno, o sea, sobre todo también darle una opción de que pueda el flujo funcionar sin necesidad de que tenga información. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, y déjenme ver si puedo encontrar una ejecución. Va a estar un poco difícil que la encuentre, pero no imposible. Y si no, pues la trabajamos con esta. Aquí está, justamente. Algo que yo tengo, algo que está puesto justamente para eso, para evitar esos errores. Espérenme, aquí está. Para evitar esos errores de trabajar con información vacía, son estos nodos, ¿ok? Estos de acá. Vean cómo este flujo me lo marcó bien, pero nada más termina hasta acá, o sea, ya no llega a todas las respuestas. ¿Y esto por qué? Porque en este caso, todo esto que tiene este mismo bloque tiene un validador. Y en este caso, ¿cuál va a ser el validador? El validador va a ser, si el mensaje cero, o sea, el de acá, ¿vale? O sea, el mensaje que recopila la memoria temporal, no es igual, bueno, más bien es igual a el mensaje que me mandó, o sea, el último mensaje que me mandó, pues es verdadero, ¿vale? Y vas a continuar. Pero en este caso, si es falso, si no es igual el mensaje que me mandó al mensaje que tú tienes, que te mandó al último mensaje que tú recibiste, bueno, en este caso Redis, ¿vale? Entonces no vas a hacer nada. ¿Esto por qué? Porque significa que la persona volvió a escribir. Entonces cambió el mensaje, cambia el mensaje y ya no es el mismo. Entonces, ¿qué hace este flujo? Pues sabe que la persona está escribiendo más mensajes, entonces se espera. O sea, no se va a activar y se va a esperar. ¿Para qué? Para que no genere toda una lista infinita de mensajes. Entonces, eso es lo que hace de primera instancia este, bueno, este nodo validador, ¿vale? Básicamente. Tiene que ser, el mensaje cero fue eso no, porque dijo, sí, en el sistema de crédito en efectivo, eso no. Y aquí es sí, en el sistema de crédito efectivo. Bueno, pues básicamente escribió esos dos mensajes, ¿vale? Y en este caso fue bueno, el 20 del, ay, ¿cuál fue? 20, 22, 20.
Ujú, es 20, 20, 22, 20. Aquí está. La siguiente interacción que fue esta, también la marca de esta forma, pues, justamente por lo que les comentaba, porque sigue escribiendo esta persona, ¿vale? Solo créditos en efectivo. Entonces, vamos con la otra, vamos con una que sí haya pasado, que en este caso ya fue esta, ¿vale? Espérenme. eh, Aquí está. Ahora sí, vean cómo ya pasó por este lado, que en este caso, lo último que puso, el mensaje fue cero, o sea, su último mensaje, ya no escribió más, fue solo créditos en efectivo. Y en este caso, sí combina o sí es el mismo al mensaje que me escribió o al mensaje que recibí, ¿vale? En este caso es solo créditos en efectivo, ¿vale? Y ahora sí, ya lo pasa y ya trabaja con todo todo lo demás, ¿vale? Bueno, aquí sí seguía con el error porque pues eso fue de ayer, de que no me había dado cuenta, hasta hoy en la mañana, de hecho, pero justo sirve como ejemplo para eso, ¿vale? Y lo que se tiene entonces que hacer en este lado es lo mismo, o sea, se soluciona muy fácil, de hecho vamos a desbuguearlo, vean cómo me dice desbuguear. Vamos a tomar uno que en este caso si es null, ¿vale? Vamos a agregar uno que se llama fallback, que era lo que yo les comentaba, ¿vale? Entonces, algo que tiene, algo que tienen, y los nodos de fallback, por eso es lo que vamos a estar viendo, son esta parte de settings. La mayoría de nodos, en este caso traen la parte de los settings, ¿ok? Cosas que nosotros podemos mover para que funcione. En este caso, yo puedo activar que siempre, vamos, siempre genere un output, siempre traiga información su output, ¿vale? Puedo agregarlo, ¿ok? Después puedo pedirle que si se equivoque, o sea, que lo vuelva a intentar, como que es darle otra vez otro intento a esto. Y aquí me da, evidentemente, cuántos intentos quiero darle como máximo. Y esto depende mucho del caso de uso. ¿Por qué? Porque si algo está mal desde el inicio, no importa que lo intente 3, 4 veces. Por ejemplo, en este caso, si está vacío, la información está vacía, pues no tiene sentido que lo intente varias veces, porque todas las veces que lo intente se va a equivocar. Esto más bien funciona para agentes, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Con igual los agentes, ¿vale? Vamos a la parte de settings. Y aquí yo le puedo decir a la gente que siempre, 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 siempre saque información, o sea, me dé un output, ¿vale? Que lo intente después del fallo, o sea, si se equivocó, que lo vuelva a intentar y le digo, pues evidentemente otra vez, ¿cuántos intentos máximos quiero que lo hagas? Aquí sí puedo darle oportunidad a la gente, como de, oye, o sea, es que si tienes que nada más copiar, este también es el de Google Sheet, entonces aquí tienes que copiar solamente la información, o sea, te toma 2 intentos, ¿vale? Y también le puedo decir cuánto, Javier comenta, debo salir, me pongo al día con la grabación. No, gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias. Gracias por pasarte. Ya, que ya estuviste en la mayoría. Ya nada más nos faltan los últimos detalles y lo continuamos, ¿vale? Entonces, no te apures. Entonces, ahora sí, con esta parte, em, le puedo decir cuánto se tiene que esperar entre los errores. O sea, esto está en milisegundos, ¿vale? Entonces, es un segundo de espera entre cada error, ¿vale? Esto por también el caso de uso. Si ustedes quieren que se tarde más tiempo en esperar el agente, porque a lo mejor las personas están escribiendo, pues adelante, no hay problema, ¿vale? Y en caso de que me dé un error, ¿qué hago? Y esto depende mucho. O sea, puedo darle que se detenga, que continúe, o que continúe usando el error de output, como de, oye, bueno, voy a continuar, pero me equivoqué en esto, ¿eh? Entonces, nosotros podemos escoger qué utilizar a partir de eso, a partir de ahí, para que, depende, si es una conversación, pues a lo mejor sí podemos darle como que se detenga.
y ya entramos nosotros a solucionarlo, o podemos decirle que continúe. Si es casos para, por ejemplo, Google Sheet, pues no tengo error o no tengo problema con que continúe con el error, porque pues de hecho me ayuda. O sea, yo no tengo problema, ¿vale? Pero es algo que pues justamente ustedes tienen que tener ahí presentes, ¿vale? Entonces, les digo, la mayoría de los nodos lo tienen. Bueno, nodos que son como para este caso, para validar, para direccionar la información, para trabajar con la información, ¿vale? Porque pues hay nodos que, por ejemplo, aquí los settings, o sea, también los tiene los tiene para siempre salir, siempre output data, para ejecutar, para que lo vuelva a intentar. O sea, la mayoría los tiene, pero no son muy comunes. O sea, son comunes al momento de verificar o validar la información. Por eso los tenemos aquí. Y algo que también nos ayuda es darle este botoncito que o sea, te va a entender la idea de lo que quieres hacer y los va a convertir eh, como él cree. O sea, te va a ayudar básicamente, ¿vale? Pero no siempre es recomendable. En este caso, como yo sí lo configuré bien, o sea, como sí está bien configurado, no necesito que me lo convierta. Entonces, por eso lo pongo de esa forma, ¿vale? Entonces, básicamente es cómo es que tenemos esto. La idea es que, bueno, vean, por ejemplo, algo que está puesto, qué bien que aquí me dio el error, ¿vale? En este caso, el error que me dio fue, eh, fue este, ¿vale? Fue un error en el mensaje enviado por el equipo, ¿vale? ¿Y cuál fue el error? Vamos a copiarlo o desbuguearlo en el editor, ¿vale? En este caso me está diciendo que el error que me está diciendo es este, ¿vale? Y vamos a utilizar justamente este error, ¿vale? La fila que estás tratando de actualizar no existe, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a copiar los detalles y vamos a venirnos a nuestro amigo ChatGPT. Entonces, permítanme, ay, déjenme, es que tengo que mover aquí todo. Mm, 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 Aquí está. Perdónenme, es que lo tengo que poner aquí, ¿vale? Aquí, vean esto. Esto que yo tengo aquí es un chat, evidentemente de ChatGPT, donde bueno, el nombre tal cual como tiene es JSON. Y esto porque no es que tengan una plantilla, no es que necesiten algo en específico. O sea, ustedes mismos, y de hecho del modelo de lenguaje, o sea, vean cómo es el anterior. O sea, ni siquiera lo he actualizado. Algo que ustedes pueden hacer es trabajar con o sea, abran un chat nuevo en su chat GPT y platíquenle y díganle que van a usar ese chat específicamente para trabajar en formatos JSON, ¿vale? Entonces, bueno, formatos JSON en N8N y cosas de ese estilo. Entonces, ya el propio chat GPT se va a poner en framework para darles las respuestas evidentemente enfocadas a N8N. ¿Vale? Porque si lo copian y lo pegan directamente así, les va a dar la respuesta, pero como si fueran o como si lo estuvieran trabajando en código. Entonces no va a entender que es N8N, ¿vale? Pónganle que es N8N, que están trabajando, cuéntenle su flujo, su objetivo, su idea, y no para que les dé la respuesta, porque al final de cuentas lo vamos a revisar en la próxima sesión, yo creo, y ya más en las sesiones quizás uno a uno para que les muestre cómo es que yo hacía los flujos, pero me los daba mal. Si ustedes le piden, oye, me das un flujo de esto y esto y esto, se los va a dar mal. La verdad es que se los va a dar mal. Entonces, bueno, creo que ya ha ido avanzando muy bien, pero hace un mes, o sea, les estoy contando de hace un mes, un poquito más. Yo les conté, yo le conté lo que quería, le pedí el flujo, me lo dio, pero me lo dio muy mal. Entonces, por ahí debo tener los archivos. Entonces, la idea es que
puedan tener un flujo de esta forma y le puedan poner, le copian, o sea, ya que lo tienen la información, lo copian, lo pegan y evidentemente por eso es formato JSON, porque todo está puesto pues de esta forma, o sea, nosotros no entendemos nada. Entonces, ya aquí el propio ChatGPT me dice que está pasando justamente lo que les digo en N8N, ¿vale? Me dice que significa que estoy intentando actualizar una fila en mi tabla de Postgres, pero no encontró ninguna fila con el ID que está proporcionado, porque ese ID no está definido, ¿vale? Entonces, eso no me lo dice el chat en N8N, el log, ¿vale? O sea, este log de acá no me lo dice, ¿vale? Vean cómo no me dice esto. Entonces, ya ahí tengo una forma de trabajarlo, ¿vale? Y bueno, evidentemente ya aquí me va a dar las soluciones, cómo solucionarlo, qué arreglar, copiar el código, cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, justamente de esa forma es cómo se trabaja esta parte de solucionar errores. Claro, evidentemente lo vimos como que a gran escala, pero eh, básicamente es parte del funcionamiento de estos errores, ¿vale, equipo? Entonces, con esto, con esto, eh, terminamos nuestra sesión del día de hoy. Espero vayan tenido como que una... Evidentemente esto no nos enfocamos en que sea específico de, vamos a solucionar esto y esto, sino de que vean las posibles vertientes de errores, porque la realidad es que cada uno se va a equivocar de una forma. Entonces, con estos conceptos es la idea para que ustedes puedan trabajar, identificar esos errores, ¿vale? Entonces, equipo, si de momento nadie tiene alguna duda, me tocará revisar los videos también. Sí, 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 claro que sí. No se preocupen, ya saben. Igual cualquier duda, equipo, estamos ahí en mi WhatsApp, el WhatsApp del equipo, listos para ayudarlos, igual a solucionar los errores. De hecho, eso es lo que más he ayudado a solucionar los errores. Y ahí estoy. Y conforme vayan avanzando, los resolvemos juntos. Yo estoy para apoyarlos. Cualquier duda. Y el jueves vamos a trabajar justamente ya más en escalar, agregar cosas, revisar estos nodos que yo les comentaba. Ya es un poco la clase pues, para platicar más entre nosotros, casos prácticos y detalles de eso. ¿Vale, equipo? Entonces, muchísimas gracias a todos por pasarse. Javier, muchísimas gracias. Edwin, Raúl, Francisco, muchísimas gracias a todos, equipo. Que tengan un excelente día. Nos estamos viendo el día jueves, ¿vale? Un saludo. Hasta luego.